Bienvenidos, bienvenidos a nuestra charla gratuita. Gracias a The Winzone como un servicio de educación gratuita de eFly Academy. ¿Quieres más contenido y quieres más charlas? Visítalos en www.eflyacademy.com. Vamos hoy a hablar del vuelo instrumental, como el conjunto de normas, procedimientos, técnicas establecidas para regular el vuelo de las aeronaves guiadas por instrumentos de navegación. Aquí en este momento, en este tipo de navegación, no es necesario tener contacto visual con el terreno, tampoco conocer el área de trabajo, bien, porque vas a ser guiado y vas a ser llevado hasta el aeropuerto. Entonces, dentro de uno de los tipos de navegación instrumental, tenemos el tipo de navegación de radionavegación, lo cual empleamos para conocer la posición de la aeronave durante el uso de las radioayudas en tierra. Radioayudas que emiten ondas eléctricas y magnéticas, recibidas por los equipos que están a bordo de la cabina. Entonces, aquí es una parte importante cuando hablamos de que en la Primera Guerra Mundial, al finalizar la Primera Guerra Mundial, ya estábamos, se extendió este ámbito comercial. En este periodo se realizaron importantes avances tecnológicos, los cuales hicieron aparecer las primeras aerolíneas, primeras dedicadas al transporte postal y luego al transporte de personas. Entonces, con la aparición de esto y el número y la distancia de los vuelos comenzaron a aumentar el tipo de frecuencia de vuelo y la navegación a la estima, a la navegación observada también provocaba errores importantes de cálculo y posición, incluyendo el problema que se tenía con las condiciones meteorológicas y la referencia con el terreno. Volar en condiciones atmosféricas adversas, de noche, sin referencia con el terreno, hizo necesario el desarrollo de estos sistemas de radioayuda eléctrica de manera de guiar los aviones durante el recorrido en diferentes situaciones y lugares. Entonces, se planteó la necesidad de instalar radioayudas para navegación basadas en tierra. Los primeros experimentos usaban faros para guiar a las aeronaves. Entonces, ese tipo de ayuda ya lo que hizo fue pasar a lo que sería las ayudas de la radionavegación, antenas en tierra. Eso es lo que pasamos. Entonces, utilizamos estas radioayudas en tierra. O sea, primero teníamos los faros, fueron sustituidos por las radioayudas en tierra. Lo primero que salió en la radioayuda fue en la radio bidireccional. En este caso tenemos la radio bidireccional en 1928. Seguido a esto, seguimos con el NDB, el Non-Directional Beacon, que alcanzó su utilización en 1930. Luego de esto, se comenzaron a utilizar los VOR. Ya en 1940 estábamos utilizando este tipo de radioayuda hasta los momentos. La radioayuda, como hemos mencionado, son bases donde se soportan las aerovías, esas rutas aéreas, especialmente en el espacio aéreo controlado. Los aviones siguen estas rutas para completar su vuelo en su navegación. Eso es lo que va a hacer la radionavegación. Van a seguir esas rutas, ¿bien? A través de estas radioayudas, van a pasar por cada una de ellas y dependiendo de el tipo de altitud, ¿ok? Vamos a tener cartas de baja altitud y cartas de alta altitud, ¿ok? Y nos van a ayudar a tener referencia desde la salida del aeropuerto, llegar a podernos conectar con la ruta, la llegada y la aproximación. Bien, entonces tenemos varios tipos de radioayudas. Entonces también la podemos llamar radiobalizas, que están diseñadas para generar, transmitir estas ondas eléctricas, ondas electromagnéticas. Su señal, como hemos hablado, lo recibe la aeronave, los instrumentos a bordo, que permiten recibir ese ángulo azimutal con respecto al norte magnético. Entonces, una aeronave puede estar
equipada con un equipo de VOR y un equipo de ADF. Entonces, lo que van a hacer estas radiobalizas se colocan en los aeropuertos y a lo largo de los países, entonces nos van dando la señal para podernos conectar con cada una de estas aerovías. Esto está colocado en el anexo 10 de la OASI, donde especifica las radioayudas, incluyendo su operación y su frecuencia. Estas radioayudas tienen códigos Morses. Cada una de estas que están establecidas en las cartas tienen código Morse y también presentan lo que son sus señales en megahertz. Lo tenemos en megahertz o depende de su frecuencia. También las tenemos en baja frecuencia, media frecuencia, muy alta frecuencia. Entonces vamos a colocar las frecuencias que vamos a sintonizar en el audio panel. Esas frecuencias van a estar colocadas en la carta y las vamos a seleccionar en el audio panel para poder tener la referencia de esa radioayuda. Simplemente lo que vamos a hacer es colocarlas aquí, hacer la colocación, el setting de cada una de ellas en nuestro equipo de, bien sea de ADF o de VOR. Algo bien importante que vamos a hablar de que este tipo de uso de las radioayudas va a ayudar a través de técnicas, ¿verdad? Técnicas, procedimientos que están escritos en los manuales, bien sea en el documento 8168, que son los procedimientos y las técnicas que están establecidas por expertos que van explicando las técnicas para que tú apliques. Al final, esas son técnicas que tú puedes utilizar cuando las que tú quieras. Lo importante es que tengas una técnica. Para eso empezamos por el vuelo, por la actitud con los instrumentos, entendiendo cómo se vuela con los instrumentos, entendiendo la información que da cada uno de ellos. Y aplicamos muchas técnicas que son generalizadas, por ejemplo, el vuelo que habíamos hablado, el vuelo actitud por instrumentos, del control y comportamiento. También tenemos utilizando los métodos de poder tener referencia de los instrumentos primarios, instrumentos de apoyo. Todo esto es para evitar la desorientación espacial, la verificación cruzada de los instrumentos teniendo apoyo en el instrumento principal, que es nuestro horizonte artificial o lo que sería el ADI. También vemos la técnica del panel parcial. ¿Qué pasaba si falla un instrumento? ¿Cómo hacemos para poder seguir teniendo información o poder tener otra información cuando nos falta un instrumento principal de vuelo? Otra técnica importante para mantener el control de la aeronave es la técnica de 3 pasos en 15 segundos para cambio de actitud, para poder poner el avión con la actitud, para establecerlo, para poner la potencia referencial, para compensar la aeronave y hacer la verificación cruzada de todos los instrumentos. Tenemos técnica de nivelado, técnica de sacar el banqueo, tenemos técnica para poder volver a la altitud que teníamos, técnica para mantener la velocidad. Tenemos una infinidad de técnicas también. Técnica del recobre de actitudes inusuales, bien sea nariz arriba, nariz abajo. Tenemos técnicas, por ejemplo, otra de las técnicas que tenemos, técnicas de intersectación de radiales. Es muy interesante cuando podemos utilizar la técnica de intersectación de radiales, bien sea entrando o saliendo a la estación. Aquí tenemos técnicas para intersectar radiales. Y en este momento vemos el avión entrando, utilizando la técnica que se debe aplicar, que debería ser la técnica SIPA o cualquier otra técnica, porque hay otros que aplican la técnica de un radial paralelo. También tenemos la técnica para el radial saliendo, ¿ok? El radial, como vemos, que en esta antena emite en todas sus direcciones y el radio, ¿ok? O la distancia que tiene o esa señal que tiene, que también en el caso del VOR mantiene distancia, ¿verdad? Podemos tener referencia y necesitamos intersectar bien sea para llegar a un aeropuerto, para incluirnos en una aerovía o que tengamos una información del centro de control de tránsito aéreo que nos esté dando, por ejemplo, que mantengamos una espera a cierta distancia
a tal posición o con respecto a una radioayuda. Entonces, todas esas técnicas son bien importantes aplicarlas en este trabajo con las radioayudas eléctricas. También las radioayudas eléctricas nos van a ayudar a dar la posición, porque ya en este momento no voy a dar la posición con respecto al terreno porque no lo veo, porque no tengo referencia. Simplemente voy a dar mi posición con mi altitud y la distancia y el radial con respecto a la radioayuda. Para hacer diferencia entre lo que sería la información del ADF y la información del VOR, simplemente llamamos al ADF la marcación y al VOR le llamamos radial. ¿Ok? Así lo hacemos para poder tener referencia, pero sabemos que muchas personas también a la indicación del ADF le dicen el radial. Cuando hablamos de ADF, estamos hablando del equipo que está a bordo. Y en tierra tenemos el equipo NDB. También tenemos las maniobras importantes, como las maniobras de volar directo a la estación, volando directo a la estación como homing. Bien sea no tomando en cuenta lo que es la deriva, ese desplazamiento lateral a la derecha o a la izquierda por efectos del viento. Pero tenemos otro tipo de maniobra que se llama el tracking, que es mantener la trayectoria desde, en el caso, desde que yo salgo, bien, aún con el efecto del viento, o lo que sería mantener la corrección del viento o analiza el viento para mantenerme durante la trayectoria y que de alguna manera no me afecte la deriva. Entonces vean que tenemos bastante técnicas, procedimiento. Otro de los puntos importantes es que también se te enseñan a conocer las radioayudas. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería el NDB. Aquí la vemos, el NDB, una antena muy sencilla. Tenemos los VOR, por ejemplo, aquí lo vemos, para que los conozcas, para que lo puedas ver desde arriba. También tenemos algo súper interesante, que en los equipos ADF podemos capturar la señal de las emisoras de amplitud modulada de AM. Pero sabemos que no son confiables, bueno, debido a que pueden apagar la radio, tienen todas las desventajas de lo que tienen ese tipo de ondas electromagnéticas, bien, y al final no están colocadas esa frecuencia en las cartas de navegación. También es importante y se ve también y se refuerza el uso de la revisión de las notificaciones al hombre del aire, que son notificaciones de peligro e incluso de radioayudas que no están disponibles en la ruta o en el aeropuerto. Importante para tenernos alerta de cómo está la situación durante ese trayecto o en el aeropuerto o el aeródromo de llegada. Entonces vemos que las radioayudas están emplazadas o están distribuidas a lo largo de toda la parte de las bases. Okay, la parte de la tierra no tenemos hasta ahora radioayudas en el mar, tenemos las que están hasta donde llega la costa, entonces hasta ahí llegan las radioayudas. También podemos tener radioayudas en las islas, también extendiendo la aerovía. Pero muy importante que la radioayuda entonces requiere mantenimiento, requiere supervisión, requiere adecuación y requiere también de un constante vigilancia. Por eso es que es importante dentro de las técnicas. Hay una de las técnicas que se aplica, que es la técnica de sintonizar la estación, identificar la estación y monitorear la estación mientras vamos navegando. Entonces, importante el uso de las radioayudas convencionales también para conocer. Eso nos va a desarrollar lo que es la orientación básica, la orientación espacial con respecto a cómo estoy yo con respecto a la radioayuda, cómo estoy yo con respecto al aeropuerto, cómo está mi posición de la aeronave para tener la información de mi navegación, dónde estoy, a dónde voy y qué estoy haciendo en este momento, ¿verdad? Qué es el dónde estoy y para dónde voy a ir. Eso es lo que necesito saber y conociendo en todo momento mi posición. Entonces, es importante que las radioayudas, que esta técnica de radioayuda se practique. En este caso, lo que podemos decir es que muchos de los alumnos lo que hacen es adquirir los conocimientos que se ven en las clases, practican esos conocimientos adquiridos en sus simuladores, porque uno les pregunta si tienen simuladores y los practican, una herramienta súper didáctica para ser utilizada y forma parte de esta tecnología
como son los simuladores de vuelo de Microsoft, de X-Plane, por ejemplo. Entonces, realizan lo aprendido, demuestran los beneficios de comprender y de ser capaces de aplicar ese conocimiento de la radioayuda. En ese caso, podemos ir navegando con las radioayudas, podemos ir bajando nuestros propios aeronaves, colocándole lo que es el Garmin 1000, por ejemplo. También podemos entonces demostrar nuestras habilidades de orientación básica, ¿bien? Y la práctica lo que va a hacer es al maestro. Entonces, la práctica nos va a dar ese aprender, ¿bien? De una manera muy fácil, porque estos son juegos que al final nos ayudan a mejorar nuestras destrezas en el vuelo real. Entonces, esto es bien interesante, el uso de las radioayudas. También quiero decirte que el uso de los GPS, por ejemplo, en el caso de los GPS, son bien importantes porque son referenciales, bien, para ser utilizados. Se puede utilizar en esta navegación convencional. No es una navegación en GPS, no es una navegación basada en performance, es una navegación en la radionavegación, una navegación convencional, pero utilizamos este tipo de ayudas para también saber la posición de nuestra aeronave, para también tener las cartas disponibles, por ejemplo, las cartas Jeppesen o la carta de la Autoridad Aeronáutica. Por ejemplo, en las cartas de la Autoridad Aeronáutica que están en la publicación de información aeronáutica, la AIP, bien, que la tenemos que tener disponible, o si no la tenemos disponible, podemos utilizar la de la empresa Jeppesen, que nos va a dar la información de las cartas del mundo, donde podemos obtenerlas y tenerlas en nuestro iPad con las diferentes software que tenemos, que el Forefly, Air Navigation Pro, Garmin y la misma Jeppesen, que te da toda la trayectoria del avión y vas a ver el avión en cada uno de los puntos, incluyendo en el taxeo. Entonces, esta herramienta es bien interesante y súper potencial para la navegación. Ahorita, actualmente, si en el caso que te falle un instrumento de navegación, bien sea porque el equipo receptor no está funcionando o la antena está en mantenimiento, puedas utilizar esto, pero siempre basado en tu radionavegación. Es importante que veas que aquí tenemos la diferencia. Vean aquí el CDI, que la aguja está en verde. Cuando está en magenta, entonces sí está acoplado al GPS, pero cuando está en verde, está acoplado a la radioayuda. En este caso, está acoplada al VOR1. Vean que el CDI está acoplado al VOR1 y tenemos aquí la vista del VOR2, que está en esta que está aquí, ¿verdad? Y la vemos en esta, su distancia, ¿verdad? Que son colocadas arriba en el Garmin 1000 en la parte de sus navegadores. Entonces, con esto sí terminamos el día de hoy. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales y visitarnos en www.eflyacademy.com y nos vamos a ver con más temas. ¡Hasta luego y no dejes de aprender! ¡Chao, chao!